Hola, mi nombre es Rodrigo Espinosa Roa, actualmente estudiante de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Unidad Zacatenco. Este es un video que servirá como evaluación del segundo parcial de la materia Humanidades 3, Desarrollo Humano, del grupo 3M4, donde el profesor es Edgar Ramírez Valencia. Y bueno, comencemos. En el video de hoy quiero generar una opinión, una posible explicación sobre lo que Sócrates nos dice en el libro Ética y Libertad de Juliana González, en la lectura de la página 63 titulada La docta ignorantia y la muerte. El tema que quiero tratar en general es sobre la muerte, ¿ok? Para comenzar es importante decir lo que Sócrates nos expresa sobre este tema encontrado en la lectura antes mencionada. Sócrates nos dice, iniciando la lectura, que para tener sabiduría es importante pasar por la etapa de la ignorancia, que va encaminada al tema de la muerte, ¿ok? La ignorancia es el motor de la sabiduría, por así decirlo. Es decir, si nosotros, como seres razonables, no somos conscientes de que claramente sabemos que no sabemos nada, siendo esta una frase clásica de Sócrates, donde rescatamos la idea de la ignorancia. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues de que ya viene implícita en ella, y partiendo de esto decimos que debemos aceptar lo que sabemos o no sobre algo. Claro está que no en cuestión intelectual, sino en vivir las experiencias. Entonces la idea anterior decimos que al estar conscientes de nuestro propio conocimiento, de lo que sabemos o no sabemos, son de gran relevancia para definir lo que para Sócrates es la muerte. Para Sócrates la muerte es un término o un fenómeno del cual se desconoce bastante en esos tiempos, llegando a denominarlo un misterio que no puede ser resuelto, pero lo interesante de todo esto es que a pesar de lo que nos decía Sócrates, existen dos posibles ideas de la muerte en base a la ignorancia y a la sabiduría. Cuando se habla de la ignorancia en la muerte, nos imaginamos que la vida que uno tiene es despreocupada, tranquila y con la principal idea de inmortalidad, diría yo, ya que no se es consciente de que la vida solo es una hasta donde se sabe, ¿verdad? Por lo tanto, será muy común perder el tiempo y tal vez excluir al entorno donde nos desarrollamos, esto en casos muy extremos, tomando en cuenta con todo el entretenimiento que tenemos a nuestro alrededor, todo lo anterior nos genera tal vez una idea negativa, ¿no es así? Se los dejo a su criterio, pero ustedes preguntarán ¿por qué negativa? Bueno, pues les diré que tener una vida con esas características de creer que nada te pasará, hagas lo que hagas, seguirás aquí, pero me parece algo crédulo y con las consecuencias de que entre más perduren esta idea, pues las consecuencias tenderán a ser cada vez más trágicas, que hasta cierto punto en una etapa de la vida pues todos y todas lo vivimos, sin importar a nada, pues es parte de la naturaleza y parte de la sabiduría que se genera a lo largo de la vida, también conocido como experiencias, claro está. Pero ¿saben de qué etapa estoy hablando? ¿A qué etapa me refiero? Es bastante claro, ¿no? Pues así es, la etapa de la niñez donde entre menos cosas sabíamos, muchos dirán que pues era mejor. Pero la ignorancia de la muerte no solo es algo negativa, tiene otra cara de la moneda donde Sócrates lo menciona como un incentivo para comenzar a vivir, comenzar a ser sabios, comenzar a disfrutar de la vida. Por ello es importante no tomar a la muerte como un miedo. Sin embargo, cuando se habla de la sabiduría en la muerte, ¿qué es lo que se imaginan ustedes? Pues tal vez se imaginan a alguien que es consciente que la vida es finita, disfrutando de la vida, siendo pleno de todo lo que realiza, aprovechando el momento, y yo creo que lo más importante de todo esto es que aprovecha el tiempo. Pues Sócrates sobre la sabiduría en la muerte nos dice que consiste en la resolución de problemas de manera serena que te vayan surgiendo a lo largo del trayecto llamado vida, así como también la valentía de asumir y soportar la ignorancia hasta el momento indicado, siendo así conscientes de la finitud de la vida principalmente. En base a lo anterior podemos decir que es la perspectiva correcta de cómo deberíamos tomar el hecho de la muerte, ya que de esta manera y con una opinión personal, el hecho de que exista la posibilidad de morir viene con muchas consecuencias de antemano, ¿no? Y que Sócrates también nos imponía dándonos el poder de
pues cuestionar todo principalmente, ¿verdad? En este caso, pues dándole sentido a la vida y hacernos reflexionar tal vez en buscar propósitos en esta vida, razones por las que te levantas cada mañana, aquellas motivaciones que le dan sentido y dirección pues a nuestra propia existencia, ¿verdad? De esta manera tal vez Sócrates no tenía una definición como tal de la muerte, pero sí sabía la manera correcta pues que era vivir sin agentes externos o personas ajenas que piensen y tomen decisiones por uno mismo, dándote la capacidad de ser libres. Y qué bonita es esa sensación, ¿no? Que sin importar nada por criterio propio, pues cada día, aún sabiendo que somos finitos, pues estamos conscientes de que pues hay un punto final. También hay que tener en cuenta, así como somos libres y tenemos la oportunidad de tomar decisiones, debe existir ya sea el bien y el mal, que en base a cada elección o acción que pues hacemos, tenemos consecuencias, y basándonos en lo que dice Sócrates, el mal alcanzará más pronto pues la muerte. ¿A qué se refiere Sócrates con esto? Muchos se preguntarán. Bueno, tomé un fragmento de la Apología de Sócrates que creo que lo explica mejor, y dice: pues bien, Sócrates nos explica que temer a la muerte no es otra cosa que creer ser sabio sin serlo, pues nadie conoce la muerte, ni siquiera si es precisamente el mayor de todos los bienes para el hombre, pero le temen como si supieran con certeza que es el mayor de todos los males. Bueno, en base al fragmento anterior y con el fin de aclarar aún mejor la perspectiva de Sócrates sobre la muerte, veremos un video de aproximadamente 5 minutos explicándonos no solo el tema ya mencionado, sino otros datos que aún no mencionamos y pues me parecen muy interesantes. Vamos a echarle un vistazo a lo que Sócrates tiene que decirnos sobre la muerte. Sócrates es de los filósofos que más vídeos tienen en este canal, y es que pocos autores me fascinan tanto. Hoy volvemos a hablar de él, pero vamos a hacerlo desde un ángulo nuevo, su actitud ante la muerte. La muerte, en los demás y en nuestra propia carne, es el acontecimiento más dramático que nos puede salir al encuentro. Es el suceso que despierta todas nuestras preguntas, que sacude todos nuestros planes y que hace temblar todos nuestros cimientos, hasta el punto de que casi podríamos decir que desde que el hombre es hombre, el motor de su vida ha sido la conciencia de ser mortal. Una de las preguntas más punzantes y más agónicas que nos podemos hacer cuando la realidad nos confronta con la muerte es: ¿es la muerte el final? ¿Nos espera algo después de la muerte? Esta inquietud es el punto de partida de toda la reflexión filosófica en torno a la inmortalidad del alma, que curiosamente parece ser uno de los pocos temas en filosofía que han sido agotados casi completamente por el pensamiento. Da la sensación de que tras siglos y siglos de pensamiento no hay nada más que añadir a las dos posibles respuestas de si el alma es inmortal. Parece que todos los argumentos para decir que sí ya han sido dados y no hay más que añadir, y también que todos los argumentos para decir que no ya han sido dados y no hay más que añadir. Lo que encontramos en Sócrates es una cierta esperanza nebulosa en la pervivencia del alma después de la muerte, aunque esta esperanza no está basada en sofisticados argumentos. Pero por encima de todo esto encontramos el firme convencimiento de que 1. No hay que temer a la muerte, y 2. Con independencia de si el alma sobrevive o no a la muerte, lo verdaderamente importante es vivir y morir bien, justamente. Tomaremos como referencia el diálogo de la Apología de Sócrates, que, como ya sabéis, es, si no el primero, uno de los primeros diálogos de Platón. Al tratarse de un diálogo de juventud, podemos suponer de modo bastante razonable que estamos ante una representación fiel de la figura del maestro. Lo primero que nos sorprende de la Apología es la tranquilidad, el relax con el que Sócrates se enfrenta a la muerte. Ya está bien, ¿no? Una vez vale, pero ya... Vemos que Sócrates está tranquilo, que acepta la muerte sin mucho problema. En varias ocasiones, de hecho, llega a decir que no la teme y que temer a la muerte es caer en la ignorancia. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que normalmente tememos es aquello que nos produce algún mal. Si en algún momento tememos algo desconocido, es porque sospechamos que puede ser malo para nosotros. Pero siendo sinceros,
¿Hasta qué punto estamos seguros de que la muerte es un mal y no un bien? No podemos saberlo de ningún modo, y mucho menos al 100%. Nadie que haya experimentado la muerte ha vuelto para contarnos nada. Quizás, razona Sócrates, la muerte es el mejor de los bienes y no lo sabemos. Esta posibilidad no es descartable de antemano. En efecto, atenienses, temer la muerte no es otra cosa que creer ser sabio sin serlo, pues es creer que uno sabe lo que no sabe. Pues nadie conoce la muerte, ni siquiera si es, precisamente, el mayor de todos los bienes para el hombre. Pero la temen como si supieran con certeza que es el mayor de los males. Sin embargo, ¿cómo no va a ser la más reprochable ignorancia la de creer saber lo que no se sabe? Por tanto, aquel que teme a la muerte cae en la peor de las ignorancias, porque cree saber aquello que no sabe. Cree saber que la muerte es un mal, cuando en realidad esto es algo que ignora. El que teme a la muerte, entonces, es ignorante de una doble manera, porque primero ignora cuál es la naturaleza de la muerte, si es un mal o es un bien, y segundo, ignora que ignora cuál es la naturaleza de la muerte, ignora su propia ignorancia. Sócrates, si lo recordáis, ha dedicado toda su vida a luchar contra este tipo de ignorancia. La peor ignorancia es la de aquel que cree saber lo que no sabe, porque esta ignorancia impide el conocimiento, el aprendizaje. De este modo vemos que Sócrates se enfrenta a la muerte de entrada con un cierto escepticismo. Si somos sinceros con nosotros mismos, no podemos saber si la muerte es un bien o es un mal. De aquí se deriva que no tiene sentido temer demasiado a la muerte, pues hay que temer aquello que sabemos seguro que es un mal, no aquello que quizás es un bien sin que nosotros lo sepamos. Hasta aquí la conclusión es que no hay que temer a la muerte, y desde luego que no hay que temerla hasta el punto de cometer una injusticia para intentar evitarla. Una vez que tenemos ya una idea sobre lo que nos planteaba Sócrates en el ámbito de la muerte, podemos reflexionar la idea y abordarla en la actualidad, cómo es que a lo largo de los años la perspectiva de la muerte ha ido evolucionando. La muerte como tal tiene muchos puntos de vista de los que podríamos hablar, pero los temas que considero más importantes son los siguientes, ¿ok? El cual es tiempo, la religión y la evolución de la tecnología y la muerte. Son los tres temas que me parecieron de gran relevancia para abordarlos en mi video, y pues también se pueden ir relacionando con lo que nos decía Sócrates, que posteriormente ya cuando vaya desarrollando cada tema que les acabo de comentar, ya los iré relacionando con Sócrates y les daré un ejemplo o una opinión propia de lo que me parecieron. Y nada, espero les gusten estos tres temas y les parezcan interesantes. El primer tema que desarrollaré es el siguiente, y lo titulé de la siguiente manera, valga la redundancia: la importancia de aprovechar el tiempo relacionado con aprovechar cada minuto, cada hora, cada día, de tal forma que cada decisión sea propia y sin la influencia de externos. Vivir de la mejor manera posible tiene mucho que ver con el aprovechamiento del tiempo, y más aún sabiendo que si por ahora se tiene el presente, no se sabe cuánto durará la existencia de cada uno. Si se precisa la finitud de la vida, probablemente habría un mayor valor, aprecio y conciencia en relación con el uso y aprovechamiento del tiempo, ¿no? Saber la hora exacta de la muerte, te aviva. A continuación les leeré unas palabras de un filósofo y profesor que me dejaron marca y son muy realistas. La evidencia de la muerte no solo deja a las personas pensando, sino que las vuelve pensadoras. La conciencia de la muerte no nos hace madurar personalmente. Al comienzo creemos ser inmortales. Con el tiempo, cuando entendemos que somos mortales, nos convertimos en humanos mortales. El autor de estas palabras es el filósofo y profesor Fernando Savater, que nos dice que crea conciencia, nos hace seres pensantes, y por lo tanto al ya tomar una decisión en la vida, le damos importancia a lo que es el tiempo, ¿no? Ahora sí que le damos el aprecio y el merecimiento que de verdad tiene el tiempo, ya que es nuestro recurso, como bien en alguna clase usted profesor que ve el video nos explicó, ¿no? Que es el único recurso
No, no creo que fue usted, fue otro profesor, si no mal recuerdo, sí, de otra materia, ahora que recuerdo. Y pues él nos decía que pues ahorita, ¿cuál es el recurso que pues tenemos? Monetario, pues no hay, ¿no? Y pues el único recurso del que pues podemos tener acceso y poder ofrecer más que nada pues es el tiempo, ¿no? Lo que es la inversión más que nada en esta situación pues de la universidad, invertimos tiempo para posteriormente tener pues una retroalimentación monetaria, ¿verdad? Entonces pues eso más que nada este filósofo y profesor Fernando Savater nos hace entender de que pues el tiempo es importante, ¿no? Entonces eso es lo que pues hay que ponerse a pensar. Otro aspecto importante para reiterar tiene que ver con el límite del tiempo. También es cierto que en algunos campos, sobre todo resaltando la vida empresarial, hay quienes se convierten en tiranos, ¿no? Esclavos, imponiendo excesivas tareas en tiempos escasos del calendario laboral, tiempos que no existen. Como es de suponer, entonces una de las consideraciones a tener en cuenta es la administración óptima del tiempo, o de lo contrario habrá que identificar las causas por las cuales se observan bajos resultados de su manejo, para proponer un mejor rendimiento a partir de soluciones efectivas, entre las cuales resulta vital la toma de conciencia sobre la importancia y la necesidad de tomar acciones frente a este recurso que pues paradójicamente a todos nos llega de manera equitativa y es imposible pues sustituirlo, ¿no? Y es en la cual realizamos nuestras actividades humanas y muchas veces puede ser considerado, si se quiere, pues efímero, pasajero, perecedero y fugaz, ¿no? Cuando se te va el tiempo. Un ejemplo que me viene a la mente y le dan el clavo justamente a todo esto mencionado, incluyendo la idea de Sócrates, es una película titulada Antes de partir del 2007, protagonizada por Morgan Freeman y Jack Nicholson. La historia de la película trata de dos hombres de la tercera edad que se conocen en un hospital, ¿no? Al ser internados por una enfermedad terminal, la cual es el cáncer. Lamentablemente a ambos no les queda mucho tiempo de vida. Y tras esa noticia los lleva a cuestionarse lo que pues querían hacer con el poco tiempo que les queda. Y es ahí donde entran las ideas de Sócrates, el ser sabio y vivir bien. Una historia muy conmovedora, siendo sincero, y donde estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Esta idea de aprovechar el tiempo, pese a la edad, un número pues que no es de vital importancia. Entonces esta idea de disfrutar pues las últimas horas, en este caso de los ancianos en la película, pues sí es de vital relevancia, ¿no? Ya que pues mientras se disfrute y se viva pues bien esos pequeños momentos que ellos tienen, y me viene mucho a la mente estas experiencias que uno pues se genera a partir de pues más que nada decisiones propias, ¿no? Porque de eso se trata también todo esto, ¿no? De por autonomía propia, pues no sé, yo me quiero aventar de un avión y lo haces, ¿no? Entonces te vuelves más sabio, vives mejor, obtienes más experiencias. Y entonces pues le dan el clavo y se me viene a la mente otra película, pero no sé si esté de más mencionarla, que ahorita no me acuerdo el nombre como tal, creo que es El precio del tiempo. Y trata justamente de eso, ¿no? De que pues el tiempo es algo muy importante y allá no existe la moneda, ¿no? Sino tu vida es la que paga, ¿no? Entonces es muy interesante todo este tema, pero bueno, hasta aquí lo dejo y continuamos con el siguiente tema. El segundo tema del que quiero hablar se titula de la siguiente manera: la importancia de la religión y su influencia en la idea de la muerte. Libertad de decidir en qué creer por decisión propia, tener la capacidad de tomar una decisión por voluntad propia, aunque siendo sincero, esto lo tomaría como acción de adoctrinar, ya siendo personal, pero como es de libre albedrío diría que es válida. Bueno, comencemos. Todos los acontecimientos que ocurren en nuestra vida diaria suelen presentar diversas formas de interpretación.
Esta interpretación permite que cada persona forme su propia opinión y elabore su visión particular de la realidad de la sociedad, en este caso la muerte. Sin embargo, la construcción de esta idea personal no es individual, sino colectiva. A partir de la religión que una persona practica, esta construye representaciones sociales respecto a diversos temas de la vida diaria que se relacionan con esa religión en particular. Uno de estos temas es el fenómeno de la muerte, que se supone comparten la misma sensación que profesan una misma religión, ¿no? Es difícil hablar de la muerte en muchos casos, en primer lugar porque solo se tiene la experiencia de la muerte de alguien en esa persona. La muerte despierta su conciencia y de la separación definitiva y absoluta. La idea de jamás volver a ver a esa persona, pues, te cambia. Por otra parte, al presentarse la muerte, ya sea de un ser querido o un conocido cercano, la conciencia provoca en algunas personas una profunda amargura, que puede llevarnos a negar la existencia de ese Dios misericordioso, y es sorprendente, ¿no? Para otros, en cambio, la muerte es como un alegre suceso, la transición a la paz infinita, ¿no? Es lo que les comento, ¿no? Esto de pues, en base a tu experiencia, lo que crees en el ámbito de la religión, pues, en base a tu ahora sí que a tu sabiduría, pues es conforme vas reaccionando, ¿no? Como les comentaba, hay personas que reaccionan con amargura al fallecimiento de alguien, y a diferencia de otros que, como en México, ¿no? Celebramos el Día de Muertos y es como, pues, un suceso alegre, aunque pues en su mayoría no lo es, ¿verdad? En base a lo mencionado, les quiero leer un fragmento de un académico mexicano que habla justamente de esto que les mencionaba, de la religión y sus celebraciones o sus tradiciones que tienen en un país. Como les comentaba, a continuación leeré un fragmento de José María Muria, quien fue un académico mexicano, donde menciona algo muy interesante sobre el papel de la religión y la muerte. Y dice: las tradiciones religiosas no suavizan o mitigan la muerte, no la anulan con sus promesas de supervivencia, la asumen con toda la totalidad de su peso y en toda su masividad indiscutible y sin resquicio. Las tradiciones religiosas utilizan estratégicamente a la muerte para conducir a un conocimiento sentir que es paz y gozo, precisamente porque asumen la muerte lúcidamente y sin paliativos. Así pues, las religiones nos ahorran a los hombres enfrentarse con la muerte. Por el contrario, afrontarla en toda su irremediable verdad es el comienzo de la sabiduría. Dando mi opinión de lo anterior citado, diré que la religión es buena, siempre y cuando se dé a elegir esa religión por decisión propia, y segundo, tener la capacidad o posibilidad de cuestionar, aunque siendo sincero reitero, esto es más un adoctrinamiento. Sin embargo, mientras tengas la libertad de poner en práctica o no cualquier religión, o es más, no aplicar a ninguna, sería aplicable a las ideas de Sócrates sobre la capacidad de cuestionarnos y generar criterio propio más que nada. Por lo tanto, desde esta perspectiva de cómo vivir con la religión, le doy la razón. Pero no hay que perder de vista que la religión y la muerte en este caso están relacionados con la idea de Sócrates, que busca generar experiencia o más bien ser sabios, planteando el ideal de la muerte como algo positivo. Como ya mencionaba, la frase que más me causó un interés peculiar es el de la transición a una paz infinita, la cual, aún sin tener pruebas, sería un claro ejemplo de la perfección. Y por último, hablaré de un tema que me pareció interesante mencionar, ya que conforme pasa el tiempo, la tecnología también va evolucionando. El título de mi tercer tema es el siguiente: la influencia de la tecnología y el surgimiento de la muerte como tabú, generando ignorancia. Y bueno, comencemos. En los últimos años, como consecuencia de la generación de las nuevas tecnologías de la información y las redes sociales digitales, en la vida cotidiana de las diversas personas en diversas partes del mundo, han hecho o han aparecido un nuevo vocabulario relacionado con la muerte, compuesto por términos y expresiones de nuevo origen.
como son cementerios virtuales, cuentas sin memoria, testamentos virtuales, obituarios virtuales, etc. Tales expresiones pretenden capturar una nueva visión de la muerte mediada cada vez más por la tecnología y son indicativos de la creciente necesidad de generar nuevos modos de pensar e imaginar a la muerte en esta nueva era digital. En la actualidad la muerte deja de ser algo habitual el tema. El sujeto actúa, no habla mucho de la muerte y cuando piensa en ello o lo abrevia o directamente no lo comunica. La muerte se convierte en un tema de tabú, en algo obsceno y modesto, de lo que nadie quiere oír hablar. Como señala el filósofo francés del siglo XX que ahorita les comento el nombre, Jean Baudrillard, que menciona lo siguiente. No sé si lo pronuncié bien, disculpen, es Jean Baudrillard, que es un filósofo francés como comentaba, y dice lo siguiente: de las sociedades salvajes a las sociedades modernas, la evolución es irreversible, poco a poco los muertos dejan de existir. Eso es lo que nos comenta este filósofo. Entonces, de lo anterior opino que puede variar por cada familia, así como también las tradiciones de cada país, estado o pueblo, ya que no muchos olvidan a los muertos. Un ejemplo de esto es la celebración del Día de Muertos, de la cual hay un agradecimiento y recuerdo a nuestros fallecidos. Y tomando como ejemplo nuestra celebración antes, en las sociedades tradicionales la muerte no se ocultaba, era algo común y los muertos permanecían presentes en la vida social de los vivos. La muerte era algo visible, algo público, algo expuesto. La muerte era algo normal, incluso en la realidad cotidiana de la vida de las comunidades, mientras que a partir de la modernidad la muerte pasa de ser percibida a algo impensable. ¿Me explico? En las culturas premodernas, donde miembros de varias generaciones vivían en una misma casa y sigue habiendo, dormían incluso en la misma cama, existía la conciencia clara del vínculo entre la muerte y las futuras generaciones. Los sujetos que se sentían parte de una familia y una comunidad que vivía de manera infinita, a pesar de que cada individuo era finito. Es muy interesante eso, que pasaba de generación tras generación. Con la modernidad la muerte se vuelve un asunto individual y se trata de aplazarlo a toda costa. ¿Me explico? La vida se convierte en una especie de carrera por ganar a la muerte, prolongar la vida incluso sin vivirla, es lo interesante, convirtiéndose esta cada vez en un asunto más de ignorancia, como lo menciona el video que les presenté a lo largo de esta presentación. Entonces la sociedad o la nueva generación de jóvenes se la viven en la tecnología y se olvidan de lo que tienen en su entorno. Entonces por eso es que todo esto se vuelve un tanto ignorante. Incluso él dice doblemente ignorante, por ignorar la naturaleza de la muerte, y posterior a esto pues ignoras ese fenómeno y estás ignorando el fenómeno. Entonces esa es una ignorancia y ignoras ese fenómeno que está sucediendo, entonces es doblemente ignorante. Y es lo sorprendente de todo esto, cómo la sociedad ha ido haciendo tabú lo que es el fenómeno de la muerte, cuando pues es totalmente natural. Siendo sincero, bueno, de manera personal, esta pandemia pues me ha servido mucho para pues aceptarla como tal, la muerte, ¿no? Ya soy consciente de que pues algún día ya no voy a estar aquí, incluso puede que usted esté viendo este video y ya mañana ya no me encuentre, no sé, es muy, muy volátil todo esto, ¿no? Nunca se sabe, y por eso reitero y lo uno con Sócrates, porque es importante disfrutar cada día, ser sabio y pues más que nada eso, ¿no? No desperdiciar los momentos, porque más que nada eso me ha dejado, ¿no? Todo esto de la pandemia, y siendo sincero y pues ya en términos personales, hay gente que puede estar hoy, mañana no, y es lo que me animó más que nada a transmitir toda esta opinión de lo que es el tema de la muerte en el segundo parcial y relacionarlo con algún tema, defenderlo. Y pues yo la verdad defiendo totalmente la opinión de Sócrates sobre la sabiduría
y la relación entre sabio ignorante con la muerte, ¿me explico? Entonces es ignorante y aquel que pues se cree sabio por conocer por conocer la muerte cuando no sabe qué significa, ¿no? Entonces, si Sócrates tampoco supo ponerle como tal una definición, pues nosotros deberíamos de ponernos a pensar que pues los temas que les mencioné, la religión, el tiempo y todo eso, pues sí van de la mano. Entonces, me causa intriga y pues un poco de morbo, no sé. Todo esto de la muerte, no sé, es súper interesante y bueno, hasta ahí la dejo. Nada más ahorita posterior voy a expresar mi opinión y cómo fue todo este asunto de desenvolverme en este tema y más que nada la conclusión y cómo fue que llegué a todo esto, ¿no? El transcurso de este video. Como conclusión quiero decir que Sócrates tiene mucha razón y apoyo su idea de que él tenía de vivir disfrutando las cosas buenas, las cosas malas, llenarse de experiencias, volverse sabio, claro está que haciendo el bien y con el fin de cuando uno llegue al lecho de muerte diga rayos, qué bien viví, no me arrepiento de nada, fui feliz, libre y por lo tanto pues es importante mencionar que pues también todo este ámbito, bueno, y el motivo principal de este video pues es llegar a una hipótesis, ¿no? De todo lo que leí, de todo lo que entendí, de lo que expliqué en este video, a lo largo de este video. Pues quiero compartir con usted, profesor, o quien sea que esté viendo este video, no sé, puede que alguien más vea este video, la oportunidad de pues compartir mi hipótesis, ¿no? Lo que concluyo de todo esto. Y bueno, es lo siguiente, y es: si tienes la oportunidad de recorrer el camino llamado vida, al principio habrá gente que te ayudará un poco a encontrar tu sendero, ¿no? Pero de ti depende si en el trayecto de pones el piloto automático o te vuelves conductor de tu propia historia, ¿no? Entonces esa es mi hipótesis. ¿Por qué la digo? Bueno, más que nada con todo esto lo de Sócrates, pues me hizo reflexionar un poco sobre pues que muchas veces pues no vivimos como tal, ¿no? Estamos ahí pero no, me explico. No sé si les ha llegado a pasar de que, no sé, se sorprenden, ¿no? Un ejemplo de ven la transición, no sé, entre invierno y primavera o otoño-invierno, esa transición, no sé, es grandiosa, ¿no? Hay gente que no se da cuenta de eso y es ahí lo importante, lo que les comentaba, ¿no? Lo importante de vivir y pues disfrutar del entorno siempre y cuando pues todo sea por decisión propia y pues tú tengas el control de tu vida, ¿no? Nunca te dejes influenciar por nadie y pues ahí la situación, ¿no? Sé sabio y disfruta, ¿no? También quiero expresar la transición de todo este trabajo. Más que nada me basé en la lectura que leímos con usted de la autora Juliana y pues me fue muy interesante, la verdad. Vi videos, más que nada leí un poco de la apología de Sócrates, no bastante, pero más que nada vi videos explicándome eso y pues sí hay bastante que rescatar de ahí, claro, ¿verdad? También me basé en ensayos de varios autores que de hecho le dejo los links a ver qué opina. A mí la verdad yo le di una leída y pues hay ideas que saqué de ahí y pues estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces más que nada fue pues eso en general, mi conclusión. Espero les haya gustado el video y muchas gracias por haberlo visto. Las fuentes de consulta se las dejo en la descripción y muchas gracias. Hasta la próxima.